Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y aún el mundo vio en su corazón, de tal manera que no alcance el hombre la obra de Dios desde el principio hasta el cabo o hasta el final. Eclesiastes 3:11. Amén. Cuando digo que voy a hablar de los mundos, algunos quizá no hayan considerado esta temática de la Biblia, y ha llegado el día en que yo les comparta lo que en algunas ocasiones predicando digo algún día voy a compartir, en otra ocasión voy a hablarles de esto, de lo otro. Y sí, ha llegado el momento, porque aunque es un tema amplio que va a estar escrito y más desarrollado, sin embargo, quiero que tome en cuenta que la Biblia es quien tiene la revelación de lo que es la creación de la tierra. Y por supuesto, desde el comienzo de la creación de la tierra, dio comienzo también a la medida de los tiempos. Aunque hay en alguna forma una eternidad dentro de todo lo que Dios ha creado, porque todo tiene un principio, menos Dios. Él no tiene principio ni tiene fin. Pero siendo un Dios creador, obviamente no ha creado solamente la tierra. Hay constelaciones de cantidad de millones, billones inclusive, de distancia de lo que es el planeta Tierra. Pero no quiero detenerme ahí, porque nosotros notamos que Dios ha creado esos mundos antes de crear la tierra, porque ha tenido fines eternos en su sapiencia, en su conocimiento anticipado, en lo que es la eternidad. Y obviamente nosotros no podíamos entenderlo, porque estamos sometidos bajo el dominio de un tiempo limitado en nuestra naturaleza humana, en el tiempo que se mide por los minutos, las horas, los días, las semanas, los meses, los años. Sin embargo, quiero que sepa que desde que fue creada la tierra, Dios ha tenido 7 procesos desde su creación. Y hay algunas cosas más que quisiera yo compartirles, porque en realidad es bastante amplio. Fíjese que se dice en la Biblia por 7 veces la palabra creación. Y por supuesto, también la Biblia nos asegura que por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Colosenses 1:16. Así que, ¿qué es lo que tenemos entonces en esta realidad de la Escritura? Que Dios acondicionó la tierra o toda la creación hasta llegar a su estado perfecto. Cuando Dios crea las cosas, no las crea a medias, ni tampoco le sale algo malo. Ni siquiera, hermanos, una pizca, ¿verdad? 1 milímetro de error tiene Dios. Él hace todo perfecto. Y obviamente
la tierra cuando fue creada a la perfección, y ahí la habitaron seres angélicos. La Biblia dice, y yo lo tengo que leer porque me cuesta memorizarlo, dice en Génesis 1:1, Bereshit bara Elohim et hashamayim be'et haaretz, o haaretz. Esa es la palabra en la primera oración de la Biblia. Eso está en las Biblias del original hebreo. Para los judíos, suficiente ese principio, porque ahí se puede ver la capacidad perfecta de Dios para crear lo que hizo desde el principio. Génesis 1:1 es la creación de la tierra, pero la tierra fue perfecta. La habitaron, obviamente, seres que también Dios había creado. Quiero recordarles que el Creador es eterno, pero sus criaturas son temporales. Sean ángeles, sean serafines, sean querubines. El único eterno es Dios. Y obviamente, si usted me dice, pero pastor, si esas criaturas van a ir después a condenación por la eternidad, sí, pero tuvieron un principio. Desde el momento en que fuiste creado, dice el profeta, refiriéndose al querubín protector. O sea que hubo un momento en que fue creado. En el día de su creación hubo algarabía, hubo alegría, y Dios lo vistió con perlas, con diamantes, y fue un día especial, pero era sin embargo una criatura en el comienzo. Luego dice la Biblia, en el Edén estuviste, toda piedra preciosa fue tu vestidura. Y es que estoy entrando a la primera creación de la tierra, tal y como lo mencionó Génesis 1:1. Y por eso les decimos que hay estirpes especiales desde su primera mención en el tiempo. Ezequiel 28 y también el capítulo 31. Usted lo puede leer y ahí se va a dar cuenta que no se está refiriendo a hombre alguno. La Biblia siempre se refiere, por supuesto, a Dios obrando con poder y sabiduría sobre todas las cosas, desde el principio de la creación. Hay muchos versículos en los Salmos, en los Proverbios, en los escritos de los profetas, donde se dice que Dios es eterno y que su comprensión en los propósitos que Él definió son inalcanzables. Es decir, en el tiempo Dios hizo cosas nunca antes hechas, nunca antes vistas, sobre todo lo que Él hace. ¿Ha leído alguna vez Isaías capítulo 40? Nada más para dar una idea de cómo este escritor escribe. Yo tengo aquí la escritura y voy a leer en la versión antigua, Reina y Valera. ¿Dicen amén? Amén. Miren cómo dice Isaías en algunas partes que voy a leer así salteado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. 40:21, por ejemplo, dice: ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está asentado sobre el globo de la tierra. Ya la Biblia lo decía antes de que los hombres entendieran cómo era la tierra, porque pensaban que era cuadrada.
Y luego dice, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina. Él tiende los cielos como una tienda para morar. Él torna en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. ¿Qué pasó con esa creación, hermanos? Porque según Génesis 1:2, ya la vemos en su segunda etapa, pero ya está en caos. Así que la creación de la tierra es la primera etapa perfecta, pero viene después la tierra en caos, tal y como lo presenta Génesis 1:2. Es un misterio. Obviamente, aunque hay revelación de su estado inicial, sin embargo no queda claro todo lo que pasó para llegar a ese estado caótico. Ni siquiera se puede uno imaginar, hermanos, cómo la tierra estaba sostenida en medio de un caos, en donde la Biblia dice que reinaba en un completo desorden y confusión. Es más, fue un juicio de Dios donde sometió todo bajo oscuridad y un desorden absoluto. El caos sobre la tierra se debe a juicios que vinieron sobre los habitantes que fueron también infieles a los propósitos de Dios. Es que la primer caída no es la de Adán, fue la de seres que Dios había creado para gobernar esa creación perfecta, pero le fallaron a Dios. Dice que Dios en sus siervos no confía, porque aún en los ángeles halló maldad. Es decir, aunque Dios no haya creado a estos seres con fallas, sin embargo, un poder mayor, una potestad más grande pudo contaminar sus corazones, porque dice que perfecto eras hasta que se halló en ti maldad. La maldad entra primero al corazón y es lo que hace el anticipo de una caída y por consiguiente el juicio divino sobre los que en este caso pecan. Yo quiero que usted se dé cuenta que las características de la tierra, según Génesis 1:2, es realmente caótico. Dice que estaba vacía, desordenada, en tinieblas y en abismos. Amén. Amén. Génesis 1:3. Apenas son los primeros 3 versículos y ya tenemos la tierra cómo fue restaurada. Y esto es lo que va a llevar más tiempo explicarlo en el siguiente mensaje, para que tengamos una claridad de las cosas que Dios hace. Porque esa faceta de la tercera tierra en la cual Dios empieza a trabajar es la revelación más completa que la Biblia nos da. Fue un proceso de restauración y fue el comienzo de una nueva era para otros seres creados que habitaron esa tierra. Se llama la tierra restaurada, porque donde había existido tinieblas, Dios hizo una restauración y colocó en un lugar específico un paraíso llamado Edén. Ya existía uno antes. Por eso, repito, tiene que leer Ezequiel 28 o Isaías 14. Dice, en Edén estuviste, hablando del querubín cubridor.
¿Cómo es posible que eso haya existido antes? Sí, porque era un lugar apartado. Así como había echado Dios a ese querubín cubridor del Edén, también después sacaron a Adán y Eva de ese lugar. Pero vamos un poquito más atrás. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque cuando Dios hizo a Adán y Eva, eso fue en el día sexto, ellos, por causa de que transgredieron el mandamiento de Dios, fueron echados fuera del Edén y se pusieron entonces a trabajar, a labrar la tierra para que la tierra les produjera. Antes no tenían que hacerlo, porque Dios dio la orden que produzca la tierra toda clase de planta, todo árbol que dé fruto y que venga la semilla en su fruto, de un mismo género, de una misma especie. Así que ellos tenían todo a su alcance, todo era para ellos. E inclusive cuando hizo a los animales, cuando Dios dio la orden al mar que creara peces y que también de ahí salieran las aves del cielo, todo le fue dado a Adán como lo que tenía que dominar, porque le dio autoridad y poder e inteligencia sobre todo eso. Amén. Amén. Así que en la tercera tierra restaurada vemos que perdieron el paraíso. Porque si el paraíso se llamó Edén, donde estaba el árbol de la vida, ¿sabe? No se encuentra en la tierra ahora. Ellos conocían el camino hacia el árbol de la vida. Si llegaban a comer de su fruto, se iban a eternizar. Pero por causa del pecado, Dios tuvo que cerrar ese espacio del Edén y sacarlos. Pusieron ahí por orden divina ángeles que cuidaban y protegían el lugar. Pero fue trasladado el paraíso, fue movido del lugar, porque estamos sin saber ni siquiera en qué lugar geográfico se encontraba. Posiblemente tenemos la idea, pero nada que ver, hermanos, con lo que fue. Aunque exista el punto geográfico, ese lugar no existe. Pero ¿por qué estoy diciendo esto? Porque, mire, Génesis 2:9, si usted ya está en este capítulo número 2 de Génesis, mire qué dice: y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de ciencia del bien y del mal. Eso es lo que dice la escritura. Mire que dice el 3:17 de Génesis. ¿Ya lo tienen? Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, eso es a Adán, y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ahora el juicio vino otra vez, y el hombre tenía que trabajar la tierra. El hombre tenía que producir para su propia alimentación. Amén. Amén. Mire que dice el verso 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, porque no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Verso 23. Lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado.
fue formado del polvo de la tierra y otra vez Dios lo vuelve a trabajar esa tierra de la cual él había sido hecho. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El huerto en el Edén entonces es llamado el paraíso. Sí, y Jesús lo mencionó al ladrón moribundo que creyó en él. ¿Lo han leído todos ustedes? Amén. En Lucas 23, cuando él le dice a ese ladrón: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Algunas versiones tuercen esa oración porque dicen: te digo hoy. Hoy te digo no es igual a te digo hoy, ¿verdad? Entonces lo ponen porque pretenden cambiar en sí la interpretación. Pero ¿a dónde fue el Señor sino al tercer cielo? Es que hay tres cielos. El cielo nuestro, en la tierra, en la atmósfera, lo que cubre a la tierra y la protege, es llamada capa de ozono. Tiene una dimensión, hermanos, increíble. ¿Sabe cuántos kilómetros hay de la tierra al sol? Hay 150 billones de kilómetros de distancia. ¿Sabe cuánto dura en llegar un pequeño rayo del sol a la tierra? 8.4 de minutos. En otras palabras, cuando usted mira el sol, hace más de 8 minutos que vino. Porque la luz, los científicos lo miden por medio de años. Por eso se llama distancia años luz. Imagínense, hay planetas que alumbraron hace 2 años. Y cuando nosotros miramos su resplandor, obviamente así, sin ningún aparato no se puede observar igual, pero los que tienen telescopios, los que pueden ir a esos lugares donde se pueden ver las constelaciones, hermanos, eso sucedió hace años. Pero la luz llega demasiado tarde porque están a una distancia inalcanzable para nosotros los seres humanos. Por eso le digo, ese es el primer cielo. El segundo cielo es lo que conocemos como la Vía Láctea, hasta donde puedan llegar nuestros ojos, donde están los planetas que pueden estar en el mismo orden que la Tierra, circulando alrededor del Sol. Pero más allá de las constelaciones más cercanas a la Vía Láctea están otras mayores, otras más grandes, lo que la Biblia llama Pléyades, porque eso significa que están agrupados. Es más, los científicos, esto no es una cosa que se pueda hablar así por hablar. Los científicos lo han estudiado y las estrellas tienen hasta formas y tienen el mismo movimiento, pero es tan vasto. Imagínense que Dios le dijo a Abraham: si puedes contar las estrellas, y lo puso en comparación con la arena del mar. Solamente en un pedacito de playa usted dice: ¿cuánto de arena habrá acá? ¿Podría usted medir? Ni siquiera el puño de arena en una mano nos alcanzaría a contar minuciosamente, hermanos. Imagínense todo lo que existe y que Dios creó. ¿No dicen amén ustedes? Amén. Que tenemos un Dios tan grande. Hay de aquellos que no creen que hay Dios, ¿verdad? Hay de aquellos que piensen que todo fue hecho, hermanos,
así por evolución. Como dijo alguien por ahí de los que debaten contra los ateos, agarre usted el puño de letras del alfabeto y tírelas al piso a ver si le hace un libro. Es imposible. Así que no pueden suceder las cosas por las teorías que los hombres dictan. Tuvo que haber la voz, la palabra del Creador que dio la orden. Por eso cuando restauró la tierra, lo primero que hizo Dios fue separar las tinieblas. Por eso dijo, sea la luz, y fue la luz. Amén. Amén. Antes de que creara el sol, antes de que creara la luna y las estrellas, porque eso es lo cósmico que vino a iluminar la tierra. Entonces las tinieblas desaparecieron, pero seguía el caos. Por eso después hizo la separación de las aguas que estaban sobre la tierra con las aguas que puso sobre los cielos, e hizo la expansión. Y esto, hermanos, hizo todo el cambio. Por eso le decimos, ¿dónde habita Dios? Dios habita en el tercer cielo, en el lugar, hermanos, inaccesible. Habita, dice, en luz inaccesible. Si ni siquiera pudieron ver a Jesús resplandeciente a los discípulos, porque era como ver al sol cara a cara, lo cual es imposible. Uno se queda ciego. ¿Le ha pasado eso? Después usted quiere mirar para otro lado y está viendo la luz lo sigue en los ojos porque le afectó. Así, y mayor que eso, en una dimensión incomparable, es la luz donde habita Dios. Así que el apóstol Pablo dice también que fue arrebatado y llevado al paraíso de Dios, al tercer cielo. Segunda de Corintios 12:4 lo dice. Y el paraíso está prometido también para los vencedores, según Apocalipsis 2:7. Porque no está en la tierra. ¿Qué pasó entonces? El hombre se pervirtió. ¿Cuántos dicen amén? Imagínense que tuviéramos que esperar como esperaban aquellos. Uno esperó 500 años para tener un hijo. Algunos ya con 35, con 40 ya se preocupan. Tal vez puede llegar a los 500. Yo que no soy abuelo ya pienso que no voy a llegar a hacerlo. A lo mejor a los 500, ¿verdad? Imagínense cuánto vivían. Y los que vivieron agradando a Dios, obviamente fueron personas que se entregaron porque le creyeron a Dios, aun cuando no existía revelación escrita. Ellos dieron su corazón al entendimiento de que todo lo que existe viene de un solo creador. Aleluya. Y que esto no puede venir de otra manera. Ellos vivieron agradando a Dios y Enoc fue uno de ellos que llegó a ser arrebatado por Dios, que no vio la muerte. Aleluya. Ahora, esa es la tercera tierra. Resulta que en medio de esas tres y las últimas tres está la cuarta, que es en la cual nosotros vivimos ahora. Porque ¿sabía usted que la tierra fue anegada? La tierra fue anegada. Y está muy claro en los capítulos 7 y 8 de Génesis que fue un juicio de Dios que vino a raer todas las especies terrestres a causa de la perversión humana. Lea lo que dice Génesis capítulos
capítulo número 6. ¿Dicen amén? Amén. Mire que dice en el verso 5: y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le pesó en su corazón. Y dijo Jehová: raeré los hombres que he criado de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Hubo un hombre a quien Dios le reveló el juicio y le dijo que preparara un arca para que se salvara él y su familia. Y dio órdenes específicas, hermanos, de meter animales de toda especie en pareja, de dos en dos. Pero hay algo que muchos no mencionan, y es que de los animales limpios eran 7 de cada especie, tanto de macho como de hembra. Y de los animales inmundos, los que no eran limpios, también fueron metidos pocos en el arca, porque él quería preservar la especie a través de un hombre que agradó su corazón. ¿Y qué pasó? Vino el diluvio. Por eso la tierra fue anegada otra vez. Es el segundo diluvio, porque en la primera tierra lo que había era agua que estaba completamente cubriendo la tierra, y esto era lo que traía la confusión y el desorden. Y por eso las tinieblas y los abismos estaban ahí, pero el juicio de Dios también arrasó con esa creación. Pero ya cuando Noé sale del arca, otra vez con la orden de Dios de poblar la tierra, es ahí donde empieza el conteo de nuevas generaciones hasta el día de hoy. Esta es la tierra actual en la que vivimos hoy. Mire que dice Génesis capítulo 8, versos del 13 en adelante. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, al primero del mes, las aguas se enjugaron de sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba enjuta. Así dice esta versión. Imagínese, después de tanta agua que había absorbido, ¿por qué cree usted que el 70% de la tierra es agua? ¿Sabía usted eso? El 70% es agua, y un porcentaje grande es agua salada. Dios le dio inteligencia a los judíos que viven en partes desérticas. Ellos inventaron quitar la salina de las aguas, y están produciendo cantidades enormes de agua purificada para proveer a los países que les rodean, después de suplir al país de Israel. Porque, hermanos, ¿quién va a tomar agua salada? ¿Quién podía quitar la sal del agua? Así que ellos empezaron a hacer, tienen unas cuantas plantas, la energía que usan es eléctrica, y ellos están produciendo a diario una gran cantidad de agua purificada, porque hay muy poco en los ríos, hay muy poco en los mares de agua dulce, y 2 personas manejan los controles.
Sin embargo, hay muchos lugares, hermanos, donde no hay agua. En África, por ejemplo. Porque no tienen la tecnología. Porque no tienen, hermanos, los mares a su disposición. Pocos ríos y se secan. Muchos lugares son desérticos. Además hay un porcentaje muy alto de agua congelada en los polos, en el norte y en el sur. ¿Se da cuenta? Así que nosotros nos sentimos dichosos de vivir en un lugar donde fluye agua, agua dulce. Gloria a Dios. Y nosotros debemos de entender que también humanamente hablando nosotros tenemos más agua que una naturaleza, ¿cómo se diría? De una naturaleza en músculos. Tenemos más agua. Amén. En el estómago. Miembros del cuerpo como los riñones que acumulan mucha agua. Dentro de la piel, la sangre misma. Flemas, mucosidad. Y muchas otras cosas más que hay en el cuerpo del hombre y también de la mujer. Porque nosotros venimos, cuando nacemos, de una fuente de agua. Ahí podemos estar, ahí podemos permanecer. Así que usted ya sabía nadar antes de nacer. Ya que después de que lo sacaron ni se atreve a meterse porque piensa que no puede. Y han hecho el experimento con niños pequeños que los tiran y empiezan a nadar. No les están dando clases de natación porque ya es innato en ellos. Pero con el correr del tiempo lo que hay es miedo al agua. Y es que el agua es otro mundo. Es más, le puedo asegurar, porque la Biblia lo dice, es una potestad que va a dar aún a sus muertos al final. Increíble, ¿verdad? Pero es que la Biblia, hermano, nos abre el entendimiento. Por eso le digo, Dios se agradó de Noé y él sacrificó a Dios en adoración de los animales limpios que venían en el arca, y Dios prometió no enviar otro juicio de destrucción. Usted puede leer esto en el verso número 21 del capítulo 8 de Génesis, que dice: y percibió Jehová olor de suavidad, y dijo Jehová en su corazón: no tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo viviente como he hecho. O sea que el juicio de Dios llegó hasta en el diluvio en los días de Noé. Pero todo ha continuado, y por eso le digo que estamos en medio de esta cuarta creación. Mire la quinta, que más bien dicho, la quinta es en la que estamos ahora, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar con la tierra? Eclesiastés 8:8 dice: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu. ¿Me está oyendo? ¿O está leyendo también? Eclesiastés 8:8 dice: ni tiene potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. En otras palabras, ya nuestros días están contados. Pero ¿será que nada más vivimos entonces en esta tierra y nos morimos y se acabó todo? Es que va a haber otro juicio sobre la tierra. Y Dios va a juzgar individualmente a las personas. Por eso los juicios de Apocalipsis, ¿cuánto dicen amén?
Los juicios que narra el libro de Revelación que vio Juan el apóstol son juicios que van a destruir la tierra para renovarla. Es como hacer un reciclaje otra vez, para que se muestre, hermanos, la última, la séptima tierra. Pero en esta, la tierra va a ser pasada por fuego. De esto es lo que nos está librando el Señor. Aleluya. Estamos en la tierra actual, la tierra número 5, y nos está librando el Señor de que lleguemos a experimentar los juicios que vendrán y que están escritos en Apocalipsis. Amén. Amén. Los seres humanos tendrán temor y terror y verán con sus ojos las fuerzas de maldad que van a llenar la tierra con todo su odio. Si ahorita con ver una cucaracha se asustan las hermanas, imagínense con ver un murciélago, que sí son feos. Imagínense ver un demonio, porque van a ser sueltos. Así es. Y los hombres van a tener la capacidad de ver cómo se mueven los espíritus en los aires, porque vienen con autorización de Dios para destruir, para arrasar con la maldad que el hombre ha causado. Y no se equivoque, Dios no es malo, Dios es bueno. Amén. Por eso está dando la oportunidad ahora. Pero el hombre que hace va tras su maldad, va persiguiendo su propio deseo y cada vez incrementa los males de su corazón. Ya no hay el respeto por la vida, ya no existe el temor al Creador. El hombre puede blasfemar pensando que como no le sucede nada, así quedarán las cosas. Pero si usted lee Mateo 24, en las profecías de Jesús, ¿cuántos dicen amén? Amén. Mire cómo dice en Mateo 24, del versículo número 21 en adelante. Porque habrá entonces gran aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Y aquellos días, si no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Se da cuenta? Verso 29. Y después, luego después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre y las estrellas caerán del cielo y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Es que eso será tremendo, hermanos. Por eso encontramos en la Biblia también, el apóstol Pedro lo dice, segunda carta, capítulo 3, verso 10, mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los cielos, y los elementos ardiendo serán deshechos. Los elementos, imagínense, fuego que consume en el ambiente. ¿Qué más dice? Y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. ¿Cuánto dicen amén? Ya no habrá diluvio de agua, pero viene un juicio de fuego. Esta es la tierra número 6. En esa faceta, como el mismo Señor lo dijo, desde el principio no se ha visto nada igual. Eso quiere decir que será peor.
a lo que ya vimos de la primera y de la segunda tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Obviamente no hay, hermanos, razón ni motivo para preocuparse humanamente hablando, porque si no creemos lo que la Biblia dice, pues historia, ¿verdad? Cuentos. Pero si creemos lo que está escrito y que todo lo que ya sucedió es evidencia de que Dios tiene la razón, entonces lo que viene es un asunto de considerarlo para que participemos. Porque en la tierra número 7, el mismo apóstol Pedro dice: bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora la justicia. Aleluya. Y dice Apocalipsis 21:1: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es. Aleluya. ¿Cuántos glorifican al Señor? Aleluya. Yo voy a terminar en este mensaje porque las cosas invisibles, óiganlo bien, las cosas invisibles son la energía creativa de lo visible. Es decir, la energía superior del amor, la bondad, la paz, solo provienen de Dios. Y Él es el que ha sustentado a los hombres sobre la tierra hasta el día de hoy. Amén. Si no tuviera Dios control de todo lo que sucede alrededor, hermanos, imagínense que se moviera la tierra un poquito más cerca del sol, ya nos quemamos. Si se aleja un poquito más de donde está, nos congelamos. Todo está medido, calculado, acondicionado. Y Dios dijo, después de que quedó anegada la tierra, que quedaría siempre el día y la noche, que quedaría siempre las estaciones, es decir, el invierno, el verano, la primavera, el otoño. Siempre estaría Dios en control. Pero el día en que Dios, hermanos amados, quiera hacer algo con esta tierra para purificarla, lo va a hacer con fuego. Y yo estoy diciendo esto porque la Biblia contiene esas profecías. Amén. Amén. Que de forma misteriosa Dios ha obrado y que visiblemente desde el principio Dios se ha manifestado. Miqueas, ¿pueden buscar en su Biblia Miqueas? No me vaya a decir que no tiene Miqueas, porque de seguro sí tiene Miqueas. Y en el capítulo número 5, versículo número 2, dice: mas tú, Belén, Efrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Esta fue una profecía cientos de años antes de que viniera Jesús como el Mesías. Pero ¿qué dice de el Mesías? Que sus salidas son desde el principio. ¿Oyó bien? Amén. Desde los días del siglo. Es que esta versión menciona siglo, pero son mundos, que en griego es aions, que tiene referencia de lo que está en orden y que tiene propósito de permanencia o perpetuidad. Amén. Amén. Y para ello usted puede leer también
Hebreos 9:26. Esto sí ya lo encuentra en su Biblia, ¿verdad? Hebreos 9 y el verso número 26. Mire cómo dice: de otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo, mas ahora una vez en la consumación de los siglos, para desahimiento del pecado o para desarraigar el pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo. O sea que Jesús, el Mesías prometido, que es Dios, el Verbo, se manifestaba desde el principio, pero ahora lo hizo a los terrenales de esta tierra actual, pagando por el pecado y ofreciéndose él mismo en sacrificio vivo para agradar el corazón de Dios y que pudiera salvar a los escogidos. Es que hay un remanente, hay un pueblo que Dios sabe que existe. No todos van a ser perversos y no todos se van a perder en la condenación eterna. Dios tiene a los que van a ser salvos y que la Biblia les llama los escogidos. Amén. 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 Alabado el nombre del Señor. Por eso dice también Apocalipsis 3:14. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Usted tiene que leerlo conmigo. Apocalipsis 3:14. Y luego va a leer Apocalipsis 13:8. Amén. Primero el 3. Dice: porque participantes de Cristo somos hechos con tal que conservemos firme hasta el fin el principio de nuestra confianza. Amén. Ahora leemos. Yo leí Hebreos, no Apocalipsis, ¿verdad? Apocalipsis, ¿qué dije? 3:14, ok, leí mal. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí dice el amén. Esto es lo que afirmo con lo que dije anteriormente. El testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios. Amén. Y 13:8, usted ya lo sabe de memoria. Él es el mismo de ayer. Eso significa el principio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No está hablando de ayer el día que fue, de la semana. No se refiere ni siquiera a un año atrás. Se habla desde el principio de la creación. Él es el mismo hoy y seguirá siendo el mismo por los siglos de los siglos, por los aeons de los aeons. Alabado sea el nombre del Señor. Es que el principio no existiría si no estuviera la revelación de quien ya existía antes de todo lo creado. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Amén. ¿Cuántas porciones de la Biblia no hay que nos garantizan esa realidad? Hermanos, estamos seguros en quién hemos creído. Amén. Este mensaje es para decirle a usted: ¿ha creído en Jesús? Agárrelo, sosténgalo, no lo suelte, levante su mano y diga: voy a seguir creyendo hasta el final. Alabado el nombre del Señor. Solo la fe cristiana sostiene y sustenta esta doctrina, hermanos. Que todo fue hecho y sustentado hasta el día de hoy por el poder de su palabra. Quizá el texto más importante y no
puedo dejar de mencionarlo, es el de Hebreos 11. Aleluya. Gloria a Dios. En el verso 3. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos, los aions, los mundos, Amén. por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Aleluya. Amén. Amén. Ahora, si usted dice, pero es que hay mundos que no miramos, eso no quiere decir que no exista. Ajá. El problema de ceguera la tenemos nosotros. Hay mucho más allá de lo que nuestros ojos ven. Por eso Jesús lo dijo claramente: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y cuando uno dice moradas, no son casas. ¿De cuántos pisos la quiere? ¿Cuántos cuartos? ¿Cuántos baños? Así pensamos nosotros. ¿Cuántas habitaciones? Dios habla ahí de mundos, a donde irán los que sean fieles al Señor. Aleluya. El que fue fiel en lo poco, y aquí en la tierra quizá tenemos lo poco, va a ser puesto sobre mucho. Amén. Aleluya. Al que puede gobernar con autoridad lo que le han dado a administrar, también le darán cosas más grandes, porque sabe el Señor quién es fiel para darle por heredar los mundos que Él quiere dar. Gracias. Oh, no, si hay para todos. ¿Cuántos dicen amén? Hay para todos, hermanos. Amén. Mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Por la fe entendemos. Es que no hay necesidad de ver. Si no dijera ahí, por la fe vemos. Por la fe podríamos decir, voy a ver. Pero no que ahora tengamos que ver. Aunque no lo veamos, creemos que lo que existe, aunque no se vea, fue hecho de lo que no se veía, porque el poder de la palabra de Dios es creativa. Amén. Por eso hemos leído estas porciones. Jesús respaldó todo lo que está escrito del Génesis. Cuando le habló a los fariseos respecto al diablo, ¿acaso no dijo desde el principio de la creación? Es homicida y es mentiroso. Desde el principio de la creación, el primer mundo. Por eso muchos cristianos no siguen leyendo la Biblia porque piensan, oh, lo mismo. No, Dios habla de la primer creación, donde habitaron seres angélicos que fueron los primeros que pecaron y que fueron de alguna manera metidos a un juicio divino. Por eso hoy tenemos que temer. Y cerrando este mensaje, yo le invito para que usted sea consciente de que este es un asunto de fe. Que usted no se lo va a echar a la bolsa por inteligente. Usted no lo va a guardar porque usted puede entender más que otros. No, es por la fe, en la medida en que usted le crea a Dios. Amén. Pero ¿cómo le va a explicar Dios estas cosas a uno? Si uno ni siquiera se pone a considerar en la grandeza de Dios. Tan afanados estamos con un pequeño problema que pensamos, ay, Dios creo que se olvidó de mí. Creo que Dios no va a poder resolver este asunto. Lo estamos haciendo pequeño cuando Dios fue capaz de crear de la nada lo que ahora existe. Amén. Por lo tanto, lo que es pequeño Dios lo puede hacer grande. Y me estoy refiriendo a ti.
Y lo que es grande en ti o por ti, que puede ser un problema, Dios lo ve como pequeño, insignificante, y te lo puede quitar. Ninguna carga será mayor que la que tú puedas soportar. Amén. Pero por la fe vamos a considerar que esta vida, hermanos, es terrenal. Y por eso lo que leí desde el principio, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Yo tengo que aprovechar la vida que tengo sobre esta tierra. Aleluya. Y aún el mundo dio en su corazón. O sea, lo que Dios creó lo dio de su corazón. Nos lo ha dado para que lo aprovechemos. De tal manera que no alcance el hombre la obra de Dios desde el principio. Es que somos temporales mientras vivimos en esta tierra. Pero si le hemos creído a Dios, aunque tengamos un principio, seremos eternos. Amén. En Él. Aleluya. Y siempre tendremos el testimonio del Cristo que nos diga: yo morí por ti. Aleluya. Yo llegué a ser como tú en la tierra, pero fui fiel a Dios y Él me ha dado un nombre que es por sobre todo nombre. Aleluya. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vamos a estar de pie para orar. Alabado el nombre del Señor. Una enseñanza muy importante de la Biblia en estas 7 fases de la tierra desde que fue creada, para que usted aprenda y para que usted se interese en conocer las Escrituras y saber que Dios no nos ha dejado en silencio aquellas cosas que Él hizo para que sean vistas, para que sean conocidas y para que den testimonio de su poder. Dios es el Creador. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por lo que haces, Señor, abriendo los ojos de nuestro entendimiento. Ayúdanos, oh Dios, para que vayamos paso a paso, entendiendo tu palabra y a conocer en el tiempo en que vivimos cuál es tu propósito, Señor. Ayúdanos a entenderlo y a vivir conforme a tu corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.